La asunción de deudas es un medio de transmisión de las obligaciones, es decir, una figura en la que la obligación pasa de una persona a otra. Si recordamos la estructura básica de las obligaciones, tenemos al sujeto activo, que es el acreedor, al sujeto pasivo, que es el deudor, el vínculo que une a ambos y la obligación. En el caso de la asunción de deudas, todos los elementos se mantienen iguales a excepción de una de las partes. El deudor es sustituido por un tercero. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Imaginemos que A contrata a B para que prepare un pastel. Sin embargo, por alguna cuestión, B está ocupado y no puede realizar ese pastel. Así que le pide a su amigo C que tome su lugar y haga el pastel. Solamente si A está de acuerdo, C tomará el lugar de B. Y ahora los miembros en la obligación serán A y C, que tomó el lugar de B. Esta figura ha estado presente a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Roma no existía como tal. Sin embargo, se alcanzaba su finalidad a través de la procuratio in rem suam, el constitutum y la novación subjetiva. En Francia también se lograba su efecto con esta última. En cambio, en Alemania, el BGB sí la regulaba de dos maneras con respecto a su forma de pactarse. Y aquí en México, el Código Civil de 1884 la menciona de manera genérica y el de 1928 ya la contempla como cesión de deudas en los artículos 2051 a 2057. Su naturaleza jurídica ha sido discutida por diversos autores, como Fausto Rico, Borja Soriano, Rogina Villegas, etc. Pues existen dos hipótesis basadas en el código alemán. La primera es que la asunción de deudas es un contrato bilateral entre el acreedor y el tercero. Y la segunda, un poco más compleja, implica un convenio entre el deudor y el tercero que requiere de la posterior ratificación del acreedor. Ambas parecen posibles, pero la legislación mexicana señala como requisito esencial la voluntad del acreedor y sin ella no habría asunción de deudas. Por lo tanto, debemos entender esta segunda hipótesis como que el pacto entre el deudor y el tercero es una oferta conjunta que necesariamente requiere del consentimiento del acreedor. Ahora bien, al tratarse de un acto jurídico, tiene elementos de existencia y de validez. No hay ninguna regla especial sobre los de validez, por lo tanto se atiende a las de la teoría general de las obligaciones. Por otro lado, sí tenemos normas específicas para los de existencia, que dividimos en objeto y consentimiento. Primero el objeto. Está el directo y el indirecto. El directo se trata de un dar, hacer o no hacer. En este caso, sería la transmisión de la obligación. Y el indirecto, la cosa. Por lo tanto, la obligación en sí misma. Todas las obligaciones son cedibles, a menos que esté prohibido por la ley o se trate de una intuitu persona, que es aquella que solo puede realizar una persona en específico por ser esa persona. Por ejemplo, si yo contrato a Luis Miguel para que dé un concierto, solamente Luis Miguel puede dar ese concierto. Nadie puede sustituirlo. Y ahora, el consentimiento. Como mencionamos anteriormente, se requiere el del acreedor y el del tercero. El del deudor es variable, puede darlo o no darlo. Y debe de ser tácito o expreso. El código incluye algunos supuestos en los que se presume el consentimiento del acreedor. Por ejemplo, menciona que si se establece un plazo entre el deudor y el tercero para que el acreedor acepte la asunción y pasa este tiempo
y el acreedor no dice nada, se entiende que lo rechaza. Asimismo, cuando el acreedor permite que el tercero realice ciertas actividades, como puede ser el pago de los intereses o periódico, a su nombre, también se entiende que se acepta esta asunción de deudas. El efecto principal, evidentemente, es la transmisión de la obligación. Y el tercero sustituto queda obligado en los mismos términos y condiciones que el original, a menos que haya derechos accesorios. Esto sucede cuando el deudor original había constituido una garantía con respecto a esta deuda, como puede ser una fianza, una hipoteca, una prenda, y la ley establece que al existir la asunción de la deuda por parte del tercero, esta garantía se acaba. Solamente permanece si el tercero sustituto acepta que continúe. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el deudor es insolvente? A ver, el derecho entiende que el momento en el que el acreedor consiente sobre el cambio entre el deudor original y el deudor sustituto, este ya conoce si el último tiene las posibilidades de pagar. Por ello, en el momento en el que se da la asunción de la deuda, el acreedor exonera, es decir, perdona al deudor original y ahora toma su lugar el sustituto. Así que si el sustituto no tiene los medios o los recursos para cumplir con la obligación, el acreedor no puede ir contra el deudor original. Solamente podría ir tras él si hay un convenio en contrario. Así que el acreedor solamente puede demandar por el cumplimiento de la obligación al deudor sustituto. ¿Y qué puede hacer? Pues oponer algunas excepciones, pero solamente cuando éstas sean referentes a la obligación en sí misma, es decir, que dependan del origen de la naturaleza de la deuda, como puede ser la existencia o la exigibilidad, y las que sean personales, pero solo para él, no para el deudor original. Ok, continuemos. ¿Qué pasa si la asunción de la deuda es nula? Esto quiere decir que en realidad nunca se dio la sustitución y por lo tanto el deudor sigue siendo el original, el primero. El código habla sobre el renacimiento de la antigua deuda, así que sigue el vínculo obligacional entre el acreedor y el deudor, el primero. Y ya por último, hablemos de la legitimación. Esta sustitución entre los deudores puede generar un riesgo para el acreedor, ya que puede afectar los activos o pasivos de su patrimonio. Así que el acreedor requiere de poder de disposición y si tiene un representante, este a su vez necesita facultad para actos de dominio. En cambio, el deudor no necesita de estas facultades, ya que para él la asunción resulta benéfica. En caso de que un representante comparezca por él, requeriría solamente facultad de administración. Y el tercero necesita las mismas facultades que el acreedor. A continuación encontrarán las referencias y fuentes consultadas para la elaboración de este video, así como los artículos respectivos a la asunción de la deuda del Código Civil de la Ciudad de México. Muchas gracias.